Hola, buenos días. Vale, estamos grabando. Buenos días a todos, bienvenidos una vez más al webinar que organizamos cada mes en Aleasoft. El título del webinar en esta ocasión será Perspectivas de los mercados de energía en Europa, las previsiones de precios y su importancia para el desarrollo de las renovables y visión de futuro. El contenido en este caso, la primera parte será evolución de los mercados de energía europeos y perspectivas a partir del verano 2021. Estará a cargo de Uriol Saltor, que es el director de Data Análisis y Modelización en Aleasoft. Y bueno, es bien conocido porque en nuestro webinar siempre comienza con esta primera parte. La segunda parte es importancia de las previsiones para el desarrollo de las renovables, que estará a cargo de Alejandro Delgado, que es el director técnico de Aleasoft. Y la tercera parte, visión de Aleasoft en los mercados de energía en Europa, que la voy a impartir yo. Este webinar se enmarca en un contexto peculiar. El webinar que hicimos en mayo comenzamos diciendo que era un periodo de incertidumbre y que las previsiones eran fundamentales. Y en este caso, tenemos que decir que, como un título de un artículo que hemos publicado hoy, que también salió en el periódico de energía, primavera de infarto en los mercados energéticos. O sea, estamos en una situación muy peculiar y esto evidentemente va a traer muchas preguntas que podemos contestar en la segunda parte en la mesa de análisis. Entonces, sin más dilación, le damos la palabra a Uriol para que comience con su presentación. Hola, buenos días. Gracias, Antonio. Buenos días, soy Uriol Saltor y haré esta primera parte del webinar, donde veremos cómo están los mercados de energía en estas últimas semanas, en este último mes, y ver un poco, empezando a mirar un poco hacia el medio y el largo plazo, aunque será durante la última parte del webinar con Antonio y después en la mesa de debate, donde veremos con más profundidad qué es lo que vemos para el futuro de los mercados de energía en Europa. Para empezar, todos sabemos más o menos dónde nos encontramos en términos de la pandemia. El ritmo de vacunación es ya bastante estable, va incrementando en todos los países europeos y, digamos, al menos en Europa, de cara al verano, estamos viendo un poco esa luz al final del túnel donde todo podría empezar a volver a una cierta normalidad. Si llegado el verano nos acercamos a esa deseada inmunidad de grupo, si el turismo o los viajes entre países se empiezan a permitir de alguna manera, el turismo es una componente de la economía muy importante para países como España, Italia y también para otros. Si el turismo puede empezar a despegar, digamos, de cara al verano, en principio la recuperación podría estar acercándose ya a esa totalmente, o digamos al menos a esa nueva normalidad que esperamos. En cuanto mirando la economía global, digamos, las cosas son un poco menos optimistas. Estamos viendo situaciones preocupantes en cuanto a la evolución de la pandemia en países como India, también en Brasil, que bueno, hacen tambalear un poco esta recuperación de la economía, al menos a nivel global. Y obviamente la evolución de la economía a nivel global también afectará a los mercados europeos y eso añade cierta incertidumbre en unos momentos, como ya ha comentado Antonio, y como veremos, ya bastante inciertos de por sí. Empezamos, como siempre, con los combustibles y el CO2. Siempre empezamos con esta perspectiva histórica del precio del barril de petróleo Brent. Ahora mismo esta es la media de lo que llevamos de año.
superado ya los $60 por barril. Nos estamos ya prácticamente, estamos ya prácticamente al nivel medio de precios que tuvimos durante 2019 y los máximos más recientes de 2018 ya, digamos, están cerca. Si miramos más en detalle los últimos meses y semanas, vemos que desde el punto más bajo del precio durante la peor parte de la crisis de la COVID, en marzo y abril, la tendencia ha sido claramente al alza. Y desde el pasado octubre, digamos, el ritmo ha incrementado bastante y aparte de algunos altibajos y más en las recientes semanas, la tendencia es claramente al alza. Algo que también veremos en el gas, que es esto que mostramos aquí. Con algo más de perspectiva, estamos ya superando los precios que teníamos en 2019, acercándonos a los máximos de 2018, periodo donde tuvimos precios del gas bastante claros, que impactaron también en el precio spot de la electricidad. Y si nos fijamos durante las últimas semanas, es donde el ritmo de crecimiento, digamos que se ha acelerado bastante. Tuvimos también algunos periodos después de octubre, también tuvimos un ritmo parecido, pero digamos que, bueno, eso crea cierta preocupación y cierta incertidumbre, sobre todo si eres un consumidor de gas o si eres un productor de electricidad que consume gas, porque después esto también va a impactar en los precios de la electricidad. Y la estrella estos días son los derechos de emisión de CO2. Es fácil ver por qué. Estamos en récords absolutamente históricos. El promedio del mes de abril pasado ya superó los 45 euros la tonelada. Y vemos como desde octubre el ritmo de crecimiento ha sido prácticamente imparable, muy pronunciado sobre todo estas últimas semanas. La semana pasada terminamos ya cerca de los 50 euros la tonelada y ahora mismo ya los estamos superando. Antes de pasar a ver los mercados de electricidad, vamos a aprovechar y ver en directo, digamos, alguno de estos comportamientos que he estado mostrando ahora. Para ello utilizaremos la plataforma online que tenemos para visualización y análisis de datos. Desde el ESO. Y este es el precio horario del mercado español de electricidad. Como vemos en las últimas semanas, en las últimas 4 semanas más o menos, el nivel está alrededor de los 70 o 80 euros el megavatio hora. Este fin de semana hemos tenido importantes fluctuaciones. Durante el domingo tuvimos precios prácticamente cero, un céntimo de euro el megavatio hora, y con un aumento de la producción eólica, bastante fluctuación en los últimos días, aunque los niveles se mantienen bastante altos. Si miramos con un poco más de perspectiva desde comienzo de año, veremos cómo la sensación de que, bueno, aparte de los precios altos que tuvimos durante la ola de frío, la tormenta Filomena, el pico de precios de gas, en enero, ya a finales de enero empezamos a registrar precios muy bajos. Durante febrero los precios fueron muy bajos, fueron los más bajos de todos los mercados europeos, algo que en el mercado español normalmente nunca ocurre. Creo que llevamos casi una década sin tener todo un mes, la media de todo un mes de febrero o de cualquier mes más bajo de todos los mercados. Y bueno, eso ha acentuado esa sensación de tendencia al alza de los precios en los últimos meses, ¿no? Empezando de febrero muy bajo y ahora realmente precios muy altos, ¿no? Con muchas fluctuaciones, como hemos dicho, estos últimos días. Vamos a ver también, como hemos dicho, el CO2, que es un poco el que está llamando más la atención y centrando los titulares estos días. Bueno, aquí tenemos el gas, que como vemos también ayer mismo acabó ya, bueno, este es el precio índice de hoy, ya por encima de los 25, de los 26 euros ya el megavatio hora. Y si nos vamos al CO2, que es un poco la estrella, vemos como la tendencia es claramente al alza. Incluso la última semana o ayer mismo el salto ya fue bastante importante, por encima de los 55 euros
la tonelada. Ya hemos visto que es un récord histórico, poniéndolo con un poco más de perspectiva, por ejemplo, desde comienzos de 2020, vemos como realmente es, al menos viendo el gráfico, es un poco alarmante si solo nos fijamos en de dónde venimos y extrapolando hacia dónde vamos, ¿no? Algo que no podemos hacer así tan a la ligera. Esto, como hemos dicho, está impactando los precios de la electricidad, que hemos visto que también tienen una tendencia a la alta, pero también los precios de los futuros, que es algo que también está preocupando ahora mismo, porque si tenemos que cubrir nuestro consumo de electricidad en el próximo año, digamos, pues nos encontraremos con cosas como estas. Este es el futuro de 2022, el año que viene. Y pues mira, ayer mismo ya estaba en 67, casi 68 euros el megavatio hora. Eso estamos hablando del precio de todo el año 2022. Más de estos son precios que no se veían desde hace pues casi más de 10 años seguro. Con un poco de perspectiva, vamos a ver que obviamente es un comportamiento que puede parecer preocupante. Vemos como la aceleración de este futuro ha sido muy notable en prácticamente, bueno, los últimos meses y prácticamente la última semana. Vamos a intentar ver esto cómo está afectando. Ahora vamos a ver los mercados de electricidad. Voy a volver a mis diapositivas, que están aquí. Ok. Como he dicho, no voy a tener tiempo de ir mercado por mercado, pero tenemos a disposición de nuestros clientes la plataforma online para hacer visualización y análisis de todas las variables interesantes para el sector de la energía. También disponemos de todo tipo de reportes de informes sobre de todos los mercados europeos y de cualquier aspecto que pueda influenciar los mercados y sus precios, ya sea el aumento de capacidad renovable, los precios del CO2, los impuestos, cualquier aspecto que pueda influir en los mercados, podemos modelizarlo y analizarlo. En la web tenéis un listado de informes de los que disponemos y estamos abiertos a cualquier nuevo análisis, que es algo que también nos motiva mucho. Así, intentando ver a modo resumido el comportamiento de la demanda en algunos de los mercados más importantes en Europa. Esto es la variación interanual de cada mes, empezando por enero del 2020, es decir, comparando la demanda de cada mes con el mismo mes del año anterior. Y lo que primero vemos es la caída que hubo en marzo y abril y mayo de 2020, durante la peor parte de la crisis, y ahora mismo la última barra, que corresponde al mes de abril, pues básicamente comparando la demanda de este mes de abril con la del abril de 2020, que al ser el peor momento de la crisis, digamos, ahora obviamente estamos viendo una recuperación muy importante de la demanda. Abril fue el peor mes en la mayoría de mercados, con lo que la comparación con el abril de este año indica una recuperación muy fuerte. Italia ya empezó a experimentar una caída de la demanda en marzo de 2020, pues fue el primer país donde llegó la pandemia, digamos, en Europa, con lo que fue el primero en empezar con las restricciones y la limitación de actividad económica, lo que hizo caer la demanda un poco antes que el resto de mercados. Por eso su recuperación en marzo de este año ya fue más, se vio más claramente que en el resto de mercados, donde es abril, donde estamos empezando a ver esta recuperación interanual de la demanda. Lo mismo para los precios. Aquí obviamente los precios tocaron fondo en abril y mayo, sobre todo para la mayoría de mercados. Fueron precios muy bajos, con lo que ahora mismo estamos viendo crecimientos interanuales pues, que superan el 100% en prácticamente todos los casos y que pueden llegar incluso cerca del 400%. Eso es porque partíamos de precios muy, muy bajos en abril de 2020, que fue el punto más bajo en esta crisis de la COVID. Mirando los precios en sí, más que la variación, que en estos casos con valores tan grandes pues puede ser difícil de interpretar. Este es el precio diario de algunos de los mercados en Europa desde febrero, en este caso.
Lo que podemos ver es, como hemos visto en el caso de España, que la tendencia sí que es, al menos ligeramente, pero claramente al alza, ¿no? En España, que es la serie en negro, pues en febrero, como digo, tuvimos los precios más bajos de todo el continente, con lo que la sensación o esta tendencia al alza se ve mucho más claro. Para el resto de mercados no tanto, pero también estas últimas semanas la tendencia es clara. Y las fluctuaciones que vimos, por ejemplo, en España, donde tuvimos precios horarios cercanos a cero en el pasado domingo, pues en otros países tuvieron incluso precios negativos, con lo que estamos viendo lo mismo, tendencia al alza y mucha fluctuación también. Vamos a ver mirar un poco en el futuro ya. Estas son las curvas de futuros para el petróleo Brent. Lo que hemos visto respecto a, si comparamos ahora con 4 semanas atrás, que es cuando hicimos el último webinar, básicamente hemos visto un incremento importante del precio de la curva en el corto plazo, pero algo que no se ve normalmente, que es un incremento en el largo plazo, en ese equilibrio a largo plazo, es algo que sí que hemos visto en esta ocasión. Los precios hace un mes más o menos estaban alrededor de los $55 por barril, más o menos, ahora están cercanos a los 60. Es un movimiento que no acostumbramos a ver en la curva de futuros del petróleo Brent, pero que se ha dado en esta ocasión. Algo similar que hemos visto en la curva de futuros del gas. Aquí el incremento en el corto plazo ha sido mucho más notable. Estamos hablando de más de 5 euros el megavatio hora respecto a hace apenas 4 semanas. Y los precios a largo plazo, que siempre, para el gas TTF, siempre están alrededor de los 15 euros el megavatio hora, ahora se han incrementado ligeramente. Estamos hablando de precios que rondan los 16 o 17 euros el megavatio hora. También un movimiento que no acostumbramos a ver en la curva de futuros del gas. Y el CO2, esto ya es un caso aparte. Aquí la curva de futuros siempre se mueve de una sola pieza, digamos, y siempre sigue los precios spot. O sea, ahora mismo precios lanzados ya para los primeros meses superan los 50 euros la tonelada, y así nos vamos a 2030 y superan incluso los 60 euros la tonelada. Hablaremos después, si queréis, ya durante la mesa de análisis de las causas que hay aquí detrás, pero bueno, viendo esto, el gráfico, parece difícil que esta tendencia al alza tan abrupta pueda continuar durante mucho tiempo. Y este aumento tan significativo de los precios del CO2 es uno de los factores más importantes, junto con el precio del gas, que está impactando en las curvas en los precios de futuros de la electricidad. En el corto plazo, para todos los mercados, hemos visto incrementos en el futuro de 2022 muy importante. Comparando, como digo, con hace apenas un mes, estamos viendo cambios de más de 10 euros en todos los mercados. Eso sitúa algunos mercados por encima de los 70 euros el megavatio hora. Por ejemplo, para Italia, esos son precios que son difíciles de digerir, que se mantenga mucho tiempo aquí, o que sean finalmente estos los precios spot que se acaben dando. Para el resto de la curva, pues incrementos ligeramente menores, para la mayoría de mercados entre 5 y 7 euros, menos para el caso de la curva del mercado español, que, como ya sabemos, es un poco distinta a la del resto de mercados. En este caso, siempre el precio a largo plazo siempre se mantenía, y aunque sí que ha subido mucho el precio para Cal 22, para el resto, para el final de la cola, de hecho, los precios han bajado. Ha sido un movimiento un poco irregular. Básicamente, la liquidez en estos productos tan a largo plazo es nula. Prácticamente no hay ninguna compraventa. Lo que sí que ha habido últimamente ha sido el registro de algunos contratos bilaterales, un par al menos de los que haya notado yo, con tan poca liquidez, a la que le pones un precio, a la que le pones el registro de una compraventa, enseguida puede fluctuar, y en este caso han fluctuado ligeramente a la baja. Pero bueno, digamos que la referencia esta, que se mueve siempre alrededor de los 40 euros el megavatio hora, continúa siendo un poco la referencia de los futuros a largo plazo para el mercado español.
y intentando sacar un poco las principales conclusiones de todo esto que hemos visto a la hora de hacer previsiones de los precios de electricidad. Lo que estamos viendo es cómo el CO2 y el gas están presionando al alza los precios de los mercados de electricidad, sobre todo los precios de los futuros. Esto, digamos, que es una situación preocupante, sobre todo para los consumidores, que si tienen que cubrir su electricidad para 2020, para 2023, pues ahora mismo están en una situación de tener que decidir si comprar ahora a estos precios tan altos o esperar al mercado, esperar más adelante a precios más competitivos. Es una situación complicada, eso genera preocupación en el sector. También por el lado de los productores, que podría parecer que es una situación favorable, obviamente precios más altos es una situación favorable, pero si lo que estás es buscando financiación para tu proyecto, una situación de inestabilidad como está ahora mismo la situación que vivimos en el mercado de electricidad, pues no es una situación que genere confianza, con lo que las condiciones que podrías esperar de precios muy altos tampoco son exactamente las que te acabarán ofreciendo. Con lo que digamos que es una situación complicada por todas las partes. Aún así, lo que venimos insistiendo desde hace unas semanas cuando ha empezado toda esta situación es intentar transmitir un mensaje de calma sobre todo y de optimismo de cara al medio y el largo plazo. Es decir, cuando ponemos toda esta situación en nuestros modelos, lo que vemos es que, obviamente, los modelos nos están diciendo que ahora mismo el precio está más alto que ese equilibrio en el que se espera que trabaje el mercado y lo que predicen es que en algún momento en el medio y en el largo plazo la situación tendrá que revertirse para que los precios vuelvan a ese equilibrio que ahora mismo es un precio más bajo de lo que estamos viendo ahora mismo. Después ya veremos cómo a lo largo de la historia los precios se han comportado de esta manera, es decir, precios se han alejado de ese equilibrio, ya sea hacia precios más altos o hacia precios más bajos, y siempre se ha dado esa reversión hacia el precio de equilibrio que se espera o que los modelos dicen en que el mercado está trabajando. Y bueno, esto es todo por mi parte. Después en la mesa de análisis ya ahondaremos más si se quiere, en las causas y consecuencias de todos estos comportamientos. Gracias, Uriol. Muy interesante tu parte. Explica bien lo que está pasando, un poco la idea de lo que va a pasar. Y ahora, en esta segunda parte, Alejandro, si puedes poner tu slide para darte paso. Puedes comenzar. Muchas gracias, Antonio. Bueno, mi nombre es Alejandro Delgado, soy director técnico de Aliasoft y primero daré una breve introducción de Aliasoft y luego comentaré cómo los servicios que ofrecemos pueden ayudar en el reto de las renovables. Bueno, Aliasoft se fundó hace 21 años como un spin-off de la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña, y comenzó a partir de diferentes proyectos de investigación enfocados en aplicar inteligencia artificial en el campo de las previsiones para el sector de la energía. Comenzamos desarrollando modelos de previsión para la demanda de electricidad, primero en España, luego para el resto de países europeos, y unos años más tarde, con la liberalización de los mercados energéticos, comenzamos realizando previsiones del precio de la electricidad, también primero para el mercado español MIBEL, y actualmente tenemos modelos de previsión de precios para los principales mercados europeos, estos que señalamos en este mapa. Los servicios que ofrecemos los hemos dividido en tres horizontes de previsión, le llamamos corto plazo, medio plazo y largo plazo. El corto plazo ahora mismo estamos ofreciendo un servicio de 10 días de horizonte. En el medio plazo estamos ofreciendo 22 meses de horizonte, cubriendo los próximos 2 años. Y en el largo plazo podemos preparar reportes hasta 30 años de horizonte para estos mercados. En estos tres horizontes ofrecemos previsiones de precio con granularidad horaria, incluso en el largo plazo a 30 años de horizonte, lo que es esencial para definir
la ganancia de una planta fotovoltaica o de un parque eólico en el largo plazo. Pero no incluimos no solo el precio de la electricidad, sino también los escenarios medios de las principales variables explicativas, como la demanda, la producción de energías renovables, la capacidad instalada y las commodities, como el precio del Brent, el precio del CO2, de las emisiones de CO2, de los combustibles, entre otros. A corto plazo proporcionamos previsiones no solo para el mercado diario, sino también para los mercados intradiarios y servicios auxiliares. En esta diapositiva podéis ver algunos de los clientes más importantes que hemos tenido en estos 21 años de historia. Pues ofrecemos, bueno, como podéis ver, ofrecemos los servicios a todo tipo de empresas del sector de la energía. Varios operadores del sistema utilizan nuestros servicios de previsiones de demanda a corto y medio plazo en sus procesos de planificación diaria, tanto a nivel nacional como regional. Y las previsiones del precio, los servicios de previsiones de precio son utilizados por todo tipo de agentes que comercializan energía, tanto en la parte de la generación como en la parte de producción. Estimamos que más del 80% de la electricidad que se comercializa en el mercado MIBEL lo realizan empresas que miran nuestras previsiones, tanto para la generación como para el consumo, en alguno de los horizontes. Y en los últimos años, bueno, con todos los PPAs que se han estado firmando en Europa, los reportes de previsiones de largo plazo que ofrecemos son el producto más demandado que tenemos en estos momentos. Hemos entregado más de 200 reportes para todo tipo de empresas interesadas en los PPAs en los últimos 3 años, fundamentalmente empresas renovables, pero también grandes consumidores que necesitan energía verde en los próximos años, e incluso varios bancos y fondos de inversión que quieren financiar este tipo de proyectos renovables. Debéis conocer muchos de estos clientes, son las empresas que estamos mostrando, pues son las empresas más importantes en estos momentos en Europa del sector renovable. Aquí queremos señalar las 3 fortalezas principales de nuestra metodología. Esto es una metodología científica con una base estadística y utilizada por un personal altamente cualificado y entrenado fundamentalmente en el sector de la energía. Como se mencioné, tenemos una base estadística, por lo que usamos los datos históricos de todas las variables en nuestro proceso de previsión, por lo que las previsiones que obtenemos son estables y mantienen consistencia entre envíos, entre una previsión y la siguiente. Y por supuesto, la experiencia que tenemos en el sector de más de 21 años, comenzando en el mercado ibérico y cubriendo los mercados fundamentales, los principales mercados europeos. Esta metodología que hemos desarrollado la hemos llamado ALEA Model y es una metodología híbrida que vincula características de inteligencia artificial, específicamente redes neuronales, con elementos de estadística clásica como la regresión para definir la relación entre las variables, econometría para determinar el impacto que tienen las variables socioeconómicas en la demanda de electricidad y el precio de mercado, y los modelos de Box and Jenkins de tipo SARIMA para el análisis de series temporales. Este diagrama muestra un resumen de cómo funciona el proceso de la obtención de una previsión y, como mencionaba, partimos de los datos históricos de todas las variables y a través de algoritmos de Machine Learning obtenemos el mejor modelo que puede analizar el impacto de cada una de las variables para predecir una variable. En este caso nos enfocamos en el precio de la electricidad. Y aquí también analizamos cómo nuevos fenómenos que van surgiendo cuyo impacto en el precio no está presente en estos momentos o no tiene tanta importancia en estos momentos en los datos históricos, pero que luego van a tener una importancia mayor, tendrán más impacto en el precio de la electricidad. Estamos hablando de vehículos eléctricos, autoconsumo, eficiencia energética, la introducción de baterías y el almacenaje en el mix de generación, y cómo a partir de simulaciones y análisis expertos determinamos el perfilado
del impacto que tendrán estas variables durante el horizonte de previsión en el precio de la electricidad. Aquí mostramos las actividades fundamentales para las que nuestros clientes utilizan nuestros servicios de previsión. Tenemos, por supuesto, el Risk Management para desarrollar una estrategia de cobertura de riesgo óptima. Tenemos los PPA para tener una visión de futuro que permita a todas las partes del acuerdo determinar el mejor precio posible con el que todas las partes estén contentas. Tenemos la evaluación de activos para due diligence y análisis financieros. Y tenemos el Energy Trading para detectar oportunidades en todos los mercados disponibles. Fundamentalmente para este caso, para el Energy Trading, para desarrollar una estrategia de comercialización de la energía, lo que ELIASOF recomienda a sus clientes es, en el sector renovable, es la diversificación, donde se divide el volumen para aprovechar todas las herramientas disponibles en los diferentes horizontes de previsión. Tenemos los PPAs y los contratos bilaterales que pueden cubrir cualquier periodo de 1 año, 5, 10, 15 años. También tenemos los mercados de futuro, donde se tienen diferentes productos disponibles desde la próxima semana hasta los próximos años. Y luego se puede reservar una parte para ir al mercado diario. Por supuesto, ELIASOF también recomienda dejar una parte disponible para ubicar donde quiera que se detecte una oportunidad en alguno de estos diferentes horizontes y usarlo de comodín para detectar oportunidades. Para ayudar en esta estrategia, ELIASOF lo que tiene son proveer diferentes servicios para, en cada uno de estos horizontes que hemos mencionado. Para el corto plazo tenemos un servicio de previsión de precios de la energía que cubre desde los próximos 10 días hasta los próximos 19 días, donde enviamos la previsión horaria del precio cada día en la mañana y luego enviamos un reporte en la tarde tras el cierre del mercado en una comparación de los resultados con la previsión obtenida en la mañana. Y cada día este proceso está automatizado en funcionamiento para los principales mercados europeos. En el caso del medio plazo, que puede ir de 1 a 3 años de horizonte, también proveemos previsiones horarias de precio y proveemos también los escenarios medios de las principales variables explicativas con granularidad mensual. Y este servicio lo ofrecemos una vez al mes. Al inicio del mes generamos los reportes y los hacemos llegar a los clientes. A medio plazo también tenemos un servicio que le llamamos el servicio de estocasticidad, donde proporcionamos la distribución de probabilidades del precio para cada uno de los productos negociados en los mercados de futuros. En esta diapositiva se pueden ver dos distribuciones para productos trimestrales que muestran el rango de posibles valores que se prevé que pueda tomar el precio promedio con la probabilidad asociada. Las distribuciones también incluyen el precio futuro negociado en el momento de generar el reporte, que se puede utilizar como referencia para detectar oportunidades. En el caso de los reportes a largo plazo, el horizonte de previsión que estamos ofreciendo ahora mismo cubre los próximos 30 años de horizonte y los resultados incluidos en el reporte son una previsión horaria del precio, una banda de confianza correspondiente a los percentiles 15 y 85 con granularidad anual para analizar la fluctuación del precio en el horizonte y el precio capturado por una tecnología renovable que fundamentalmente puede ser la solar fotovoltaica o la eólica. El reporte consiste en 2 documentos, un fichero Excel que tiene los datos y los escenarios. Incluimos también los escenarios de las principales variables explicativas con granularidad anual y también ofrecemos un PDF donde se describen estos escenarios, se realiza una descripción del mercado, se define toda la metodología utilizada y también se analizan las hipótesis realizadas en la previsión y la fuente de algunas de estas hipótesis. En esta diapositiva se pueden ver algunas de las variables más significativas utilizadas por nuestro modelo de previsión de precios, pero lo más importante a destacar aquí es el equilibrio de mercado que existe en prácticamente todos los mercados europeos
primero tenemos demanda y oferta de energía, que son las que mantendrán el equilibrio para asegurar que no haya sobreoferta de energía y que la generación siga siendo rentable en todo momento. Pero luego también tenemos nuevas tecnologías que son las que aprovecharán las oportunidades que se presentan a partir de los cambios en esta dinámica de demanda y oferta. Por ejemplo, con el aumento de la capacidad renovable planificada para los próximos años. Y por último tenemos las commodities, que como mostró Oriol en su presentación, son algunos de los impulsores más importantes de los precios de la electricidad. Nuestros modelos también analizan la interconexión entre mercados europeos, porque, bueno, como sabéis, prácticamente todos los mercados europeos están interconectados de alguna manera, por lo que primero analizamos un núcleo de precio europeo, que es lo que le llamamos el market coupling de Francia y Alemania, a partir de lo cual obtenemos ya precios específicos del resto de mercados, analizando, por supuesto, los diferentes proyectos que existen para incrementar esta interconexión dentro del horizonte de previsión. Luego obtenemos las previsiones de precio con granularidad anual y luego con una estrategia de top-down obtenemos los valores de precio trimestrales, mensuales, hasta llegar a los valores horarios que ofrecemos en nuestros reportes. Y para terminar la presentación, esta es una previsión que mostramos prácticamente en todo nuestro webinar. Es una previsión que realizamos para el mercado MIBEL hace más de 10 años, en noviembre de 2010. Y como podéis ver, en el momento de realizar la previsión, el precio de mercado estaba caótico, puedes decir, ¿no? Y parece impredecible. Pero los modelos de previsión de Aliasoft logran detectar la esencia y el impacto de cada una de las variables en todo este caos y obtener un punto de equilibrio. Este punto de equilibrio es la previsión central que damos y como podéis ver, el precio de mercado ha seguido a este punto de equilibrio por prácticamente toda la vida de la previsión. En algunos puntos, por supuesto, el precio se ha salido de la banda de confianza, pero ese es el significado de la banda de confianza, que tiene una probabilidad de ser sobrepasado. Y aún así, en todo momento, el precio siempre retorna al punto de equilibrio, que se ha mantenido válido, como comentaba, en prácticamente todo el horizonte, excepto, por supuesto, la crisis actual, que es un evento imposible de predecir. Pero aún así, podéis ver cómo en los últimos meses, poco a poco, el precio se ha ido recuperando y ha ido retornando a esta banda de confianza, a este punto de equilibrio que dimos hace más de 10 años. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Muy interesante tu presentación. Queremos decir que si alguien necesita alguna de las presentaciones, la hemos dividido en 3 partes, puede solicitar 1, 2 o las 3 sin ningún problema. Y ahora, si es posible, voy a hacer la tercera parte. Bueno, espero que se vean bien la pantalla. La tercera parte la hemos seleccionado como visión de futuro. Esta parte la vamos a dividir en 2 partes. No vamos a hacerlo todo aquí. El 10 de junio, como Oriol había dicho, vamos a hacer un segundo webinar, que es continuación de este. Aquí, en esta parte, sobre todo, vamos a hacer énfasis en el futuro del transporte. Y en la siguiente vamos a hacer más énfasis en lo que es la industria y el hidrógeno. Entonces aquí podemos ver un poco el calendario que se ha fijado la Unión Europea para tener, vamos a decir, estar libres de emisiones contaminantes en el año 2050, ¿no? Entonces este slide es muy importante porque nos da idea del tiempo que tenemos para cambiar.
yo os pediría hacer un esfuerzo de visión de futuro y ubicarnos en el año 2050, como si estuviéramos en una máquina del tiempo, cómo sería ese año. Y veríamos que cuando estemos en el 1 de enero del 2050, todo el mundo va a ser diferente. O sea, en 30 años vamos a tener un cambio radical. Nosotros podemos pensar que el 1 de enero del 2050 puede considerarse el nacimiento de una nueva era. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, hablaremos de la época del petróleo y las emisiones como antes de nuestra era, y a partir del 2050 como después de nuestra era. O sea, un mundo totalmente limpio, que, bueno, evidentemente parece mentira que pueda llegar a ocurrir, ¿no? Pero bueno, es a lo que nos estamos enfocando. Un mundo limpio, además, en las ciudades no tendremos ruidos, todos los coches serán eléctricos, o sea que habrá que tener cuidado para cruzar la calle también. Entonces, este periodo de transición de 30 años puede ser complicado. ¿Por qué? Porque estamos cambiando, estamos en presencia de una revolución, y las revoluciones pueden ser peligrosas. Nosotros preferimos que este periodo de 30 años que tenemos desde aquí hasta el año 2050 sea lo más, vamos a decir, controlado posible, y como una evolución constante, más que una revolución, que es una ruptura brusca, que sea una evolución paulatina, donde unas energías renovables van cambiando unas energías contaminantes, y además tenemos que ver también un cambio radical en el transporte, como veremos después, y también un cambio radical en la industria y en una serie en el tema doméstico, en todo. O sea que cuando estemos en esta nueva era, en el año 2050, todo será diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las empresas que están involucradas en la generación eléctrica, o que están en el transporte o en la industria, en cualquier sector, tienen que pensar con esta visión de futuro de 30 años. Nosotros siempre estamos alentando que las previsiones hay que hacerlas a 30 años para poder planificar lo que va pasando y que las cosas no nos cojan de sorpresa. Aquí, como veis, un objetivo que tiene la Unión Europea es, bueno, reducir las emisiones a un 55%, o sea, a menos un 55% comparada con la que teníamos en 1990, y una cuota de mercado de al menos 32% para las energías renovables. Ahora en junio se reúne la Comisión Europea y estos objetivos van a ser todavía más ambiciosos. Y por eso a los organismos reguladores llamamos la atención para que tomen las medidas oportunas y no se afecte los sectores actuales, ¿no? Como iremos viendo poco a poco. Y después, como bueno, habíamos visto en el transcurso de estos años, llegaríamos a 0 emisiones, ¿no? El cambio radical y el cambio de era. Aquí tenemos de dónde va a salir, de dónde tiene que salir la energía. Aquí tenemos las energías primarias que se están consumiendo en Europa. No está actualizado hasta 2018, pero da una idea de proporción, ¿no? Aquí tenemos las energías primarias en Europa y las energías primarias que tenemos en España. Y pues llama mucho la atención que todo lo que es contaminante, que es esta parte de aquí, que es el petróleo, el carbón y en este caso el gas, bueno, ocupan más o menos las 3/4 partes de estas energías primarias. Coincide más o menos también con España. Más o menos se puede ver que las 3/4 partes de las energías primarias que se usan en general en España tienen fuentes contaminantes. Con lo cual, esto es para los que generan electricidad, es positivo. ¿Por qué? Porque hay mucho campo todavía para cubrir, que es lo que iremos viendo poco a poco. Como podéis ver aquí, en la parte amarilla es muy pequeña, que es lo que tiene que ver con energía a partir de la eólica y la solar, 3,4 en Europa, y en España tenemos un 6,8. Esto tiene que cambiar de forma tal que este amarillo, dentro de no mucho, va a ir ocupando toda esta porción del pastel de las 3/4 partes, tanto en Europa como en España. Esto es importante y es estratégico porque tiene que ver con
el tema de la canibalización futura y el tema de los vertidos, que después iremos viendo también. Aquí tenemos un esquema, creo que lo hemos mostrado en alguna otra ocasión, de cómo el mercado eléctrico español, que en este momento tiene una determinada capacidad de generación, vamos a decir, más grande que la demanda que es capaz de consumir, tiene unas expectativas de exportar hacia el resto del mercado eléctrico europeo. En este caso, esta interconexión existe, esta interconexión va a subir, y también tiene un campo de crecimiento también hacia el resto de las energías primarias que existen en el país, ¿no? Aquí vemos que tenemos el hidrógeno, o sea que este sector que es eléctrico no solo va a proveer electricidad al resto de sectores, sino también va a proveer hidrógeno. O sea que esto es una cosa que tenemos que ir viendo con esta perspectiva de 30 años, de que el sector del gas va a cambiar y el sector eléctrico va a estar muy integrado con el sector gasista, en este caso de hidrógeno. O sea, la producción de hidrógeno va a ser fundamental, absolutamente fundamental. Y en este caso llamamos la atención a los reguladores, a las entidades que tienen que ver con la estrategia estatal, de ir preparando estas condiciones para poder generar el hidrógeno y tener también fuentes que lo consuman. O sea, no solo es generar, sino consumo. Nosotros pensamos que en este momento el problema fundamental en España es que se ha hecho mucho énfasis en lo que es el mercado eléctrico, ¿no? Tenemos que hacer el mercado eléctrico limpio, 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 pero el mercado eléctrico en este caso español es muy, muy limpio, o sea, tiene muy pocas emisiones, prácticamente el carbón ha desaparecido, tenemos emisiones de gas, pocas también, y por tanto las emisiones son pocas. Después eso también lo vamos a ver bien. Aquí vemos que tenemos unas posibilidades en el mercado eléctrico europeo que es grande, y también lo mismo está ocurriendo, vamos a decir, fractalmente en Europa, o sea que el mercado eléctrico europeo tiene un gran potencial de servir la energía de igual forma eléctrica y en forma de hidrógeno hacia el resto de sectores, vamos a decir, de consumo que habíamos visto, sustituyendo a todo lo que son los combustibles fósiles. Y aquí, bueno, vemos que también se abre la posibilidad de no solo exportar electricidad, sino también la exportación de hidrógeno. En este momento, España, en general, es un importador neto de combustibles fósiles y es un importador neto, haciendo el balance total del año, de electricidad, y con todo el potencial que tenemos, fotovoltaico y eólico, la idea es que todo eso que estamos construyendo pueda ayudar también a exportar electricidad y también, bueno, exportar hidrógeno. Esto no solo es importante desde el punto de vista de disminuir las emisiones o eliminar las emisiones de gases tóxicos de efecto invernadero, sino también desde el punto de vista de la economía. O sea, una economía que importa no es tan potente como una energía, como una economía que exporta. Entonces este esquema, como decimos, es un esquema que da una idea de todo el potencial de crecimiento que tiene este mercado eléctrico español. Aquí vemos que la relación entre este círculo y este es una relación de 6, o sea que podemos llegar a multiplicar, no por 6 porque evidentemente aquí no todas las energías, y aquí hay energías que son limpias, aquí estaríamos hablando de 3/4 partes de la energía, pero tenemos un gran potencial de crecimiento todavía en el mercado eléctrico español. O sea, el mercado eléctrico español está lejos de tocar el techo. Y lo mismo pasa con el mercado eléctrico europeo, tiene un gran potencial de crecimiento. Y en este campo, como España tiene el privilegio de tener el mejor recurso solar de todo el continente, bueno, vamos a ser privilegiados exportando desde nuestro mercado eléctrico hacia el gran, vamos a decir, saco este que tenemos aquí de energía primaria de consumo en Europa. Aquí tenemos otro gráfico que ya está asociado con el consumo, ¿no? ¿Qué porcentaje de consumo utiliza cada una de estos sectores, ¿no?
Aquí lo tenemos a la izquierda en Europa, aquí lo tenemos a la derecha en España. Entonces vemos aquí algo interesante, ¿no? Vamos a centrarnos en el transporte, como dije, después analizaremos lo que es la industria y la producción de hidrógeno. En este webinar nos centramos en el transporte. En el transporte en Europa consume un 28% de la energía, 28,5% de la energía, mientras en España el transporte consume un 37,4% de la energía sectorial, vamos a decir. ¿Qué quiere decir? Que, sobre todo en España, que incluso es mayor que en Europa, tenemos un gran campo aquí, porque piensen que el transporte fundamentalmente, como veremos después, está basado en combustibles fósiles. O sea que aquí tenemos un gran campo, además de todo el tema de la industria que podemos ir, como si sustituyendo los combustibles fósiles y también, bueno, en el sector, en este caso residencial también. O sea que estamos hablando de más de un 45%. Aquí hacemos un zoom también ya en cuanto a tipo de combustible, ya centrándonos más en lo que es el sector del transporte. Vemos que en Europa el diésel es el 64% del transporte y la gasolina un 22%. O sea que aquí estamos hablando de, bueno, prácticamente un 90% ¿no? Un 85% del consumo total del transporte viene dado por, emite gases tóxicos o de efecto invernadero. En este caso, como sabéis, el diésel igual no emite tanto CO2, pero sí emite otros gases que son nocivos. Y en España todavía tenemos una situación mejor porque tenemos más campo para nuestras renovables. En este caso también más o menos la suma sería un 85%. Y la idea sería esa, cómo en este caso las entidades públicas pueden fomentar que el transporte cada vez más sea más utilizando, que sea eléctrico, utilizando baterías o en un futuro utilizando el hidrógeno. Aquí tenemos más o menos el comportamiento de lo que son las emisiones de efecto invernadero con respecto al transporte dividido por tipo de transporte. ¿Vale? Entonces vemos que el transporte por carretera prácticamente genera todo el CO2, ¿lo veis? Prácticamente el transporte por carretera produce la mayor cantidad de CO2, con lo cual todavía el problema lo tenemos más fácil, porque entonces tendríamos que centrarnos en ese transporte por carretera para disminuir, vamos a decir, de forma radical todas las emisiones. Y aquí, en este slide, hemos visto un poco, bueno, cómo vemos este futuro, ¿no? O sea, tenemos el transporte de corta distancia, el mayor es el de carretera, evidentemente. Aquí tenemos lo que sería el transporte más ligero y el transporte pesado en esta zona. Y aquí, bueno, el principal problema, ¿no? Los camiones, ¿no? Los camiones, los grandes camiones que transitan por nuestra carretera producen prácticamente todo el CO2 que estamos emitiendo, con lo cual esto es el primer, vamos a decir, foco, si hacemos un Pareto y queremos erradicar, bueno, el gobierno tendría que empezar cómo incentivar que el transporte por carretera sea limpio, o sea, cómo facilitar que las empresas de transporte tengan ayudas para comprar camiones, los autónomos, o sea, el transporte público también que transita por carretera. Aquí tenemos un caso particular que es el tren. En nuestro caso, mucho del transporte, el tren está prácticamente electrificado todo, con lo cual también hay que tener en cuenta que esas vías de tren están subutilizadas por la noche y también al ser ya eléctricos se pueden, vamos a decir, utilizar para transportar mercancías en distancias más largas. Aquí tenemos un caso también que es el transporte marítimo, que es fundamental. O sea, nosotros tenemos algunas ciudades con puertos, como por ejemplo
Barcelona, donde vivimos. Y en Puerto Barcelona, realmente cuando atracan los cruceros, bueno, todo es polución. O sea, toda la polución que estamos quitando del transporte terrestre o de la ciudad o de la industria que pueda estar en la ciudad, bueno, nos lo traen los cruceros, que son fundamentales para el turismo. Entonces, ya poco a poco, la industria naviera de grandes barcos, de barcos de estos de cruceros, están pensando en cambiar de fuel, de petróleo, de diésel, cambiarlo a gas, que ya es un paso, o sea, porque el gas evidentemente es menos contaminante. Y el futuro evidentemente tiene que ser un puerto que tenga infraestructura para acoger barcos de otra característica, como por ejemplo barcos de hidrógeno, y tiene que haber unas infraestructuras para proveer el hidrógeno a esos barcos o para cargar las baterías que tengan esos barcos. Con lo cual, estamos hablando de obras que son a nivel estratégico de muchos años, con lo cual el gobierno tiene que tomar medidas el gobierno o las comunidades o los ayuntamientos tienen que ir tomando medidas para fomentar que los puertos tengan estas infraestructuras. También ocurre con los aviones que en un futuro van a ser también el combustible que utilizarán será hidrógeno o otros compuestos no contaminantes que sean parecidos al hidrógeno. Y también todos esos aeropuertos tienen que tener una infraestructura para cambiar cómo serían nuestros aviones en 30 años. Entonces, como por eso os decía que estamos en presencia de un cambio de era, o sea, somos testigos de los últimos 30 años de una era contaminante y estamos cada vez más cerca de una era no contaminante. El problema es cómo hacemos la transición. Esa transición se tiene que hacer lo más paulatina posible para evitar, vamos a decir, que alguien se quede por el camino, ¿no? Tanto de los generadores más contaminantes como de las industrias más contaminantes o el transporte más contaminante. O sea, todos estos sectores tienen que tener esta visión de futuro porque todo está cambiando. Los planes hay que hacerlo con mucho tiempo de anticipación. Aquí vemos de nuevo esa transparencia que había puesto Alejandro, que es una previsión que hicimos en octubre del 2010, son valores mensuales. Y aquí lo que tenemos que ver un poco es la estabilidad del equilibrio de mercado, ¿no? Que era una de las cosas que decía Alejandro. Aquí tenemos eventos que han ocurrido donde el precio estaba por debajo de esta banda, otros eventos por encima. Y aquí hemos señalado, por ejemplo, este periodo de 2016, que tuvimos muchos días, incluso meses con precios bajos, de alrededor de 30, producto del bajo coste del precio del gas y poca, en este caso, y mucha renovable que tuvimos. También fue un periodo lluvioso, que había mucho hidráulica fluyente y viento. Aquí, bueno, un evento que ocurrió en enero del 2017, muy conocido, problemas con las nucleares francesas, con las nucleares belgas y también con el suministro de Sonatrach, que es el exportador de gas de Argelia. Aquí otro evento más reciente, en el otoño de 2018, cómo subió el precio a valores en torno a los 70, como más o menos había pasado en enero del 2017. Y bueno, sobre todo fue una escalada que tuvo tanto el precio del CO2 como el precio del gas. Ahora estamos viviendo un periodo, bueno, aquí no llega porque llegamos hasta abril, ahora estamos viviendo un periodo donde se está combinando una tormenta perfecta, o sea, porque aquí teníamos precio alto del gas, pero no teníamos el precio tan alto del CO2. Aquí ahora, en este periodo de mayo, como había dicho Uriol, estamos teniendo alto precio de gas y tenemos alto precio de CO2, por eso los precios se han disparado y eso después, a través de las preguntas que ya nos estáis haciendo, vamos a analizarlo. Y aquí, por último, bueno, vemos la crisis del COVID, que hemos salido, gracias a Dios, y prácticamente ya cuando toda la población esté vacunada, que será en verano, a finales del verano, pudiéramos decir que ya hemos pasado por eso y tendremos una gran recuperación económica. Esa gran recuperación económica que estamos vislumbrando está condicionada con los precios de la electricidad. Sabemos que
los grandes consumidores, las industrias electrointensivas, dependen en muchos casos del precio de la electricidad, y estos precios que tenemos ahora, que estamos viendo para el verano, para Q3, realmente son preocupantes porque están por encima de 70 y realmente nuestra industria no podría asimilarlo. O sea, hay que tener cuidado en ese sentido. Los reguladores, después lo veremos en las preguntas que ya nos están haciendo, cómo pueden incidir en este tema. Hemos llegado más o menos ahora que son las 2, y vamos a pasar a lo que es la parte de las preguntas de la segunda parte de la mesa de análisis. Los que no hayan puesto todavía su pregunta la pueden poner en la sección correspondiente. En la mesa de análisis estaremos los mismos panelistas, o sea, estará Oriol, que nos acompañará, y Alejandro, para responder las preguntas que poco a poco nos han ido enviando y que, bueno, durante esta hora o estos minutos, que no se puede ser que no lleguemos a la hora, vamos a compartir con vosotros. No sé, Oriol, para comenzar, si tienes alguna pregunta para ir respondiendo. Pues sí, hay bastantes y sobre temas interesantes, CO2, PPAs, fotovoltaica, apuntamiento, no sé cuál puedo empezar. Bueno, empezaremos por la primera. Dice, buenos días, en el actual momento de precios al alza, los productores a merchant tenemos problemas para contratar PPAs, ya que nos han cambiado fuertemente las condiciones de estos debido al fuerte apuntamiento de la fotovoltaica. ¿Cómo ves la evolución de este apuntamiento a medio plazo y cómo aconsejáis actuar en estos casos? Gracias. Bueno, el apuntamiento de la fotovoltaica es uno de los temas, de hecho, en nuestras previsiones a largo plazo, siempre ofrecemos lo que más nos piden, aparte de la previsión media del mercado, es la previsión de los precios capturados de la fotovoltaica y de la eólica también en algunos casos, porque al final son los precios de referencia que van a usar a la hora de buscar financiación, de buscar PPAs, y es algo en lo que creo que nuestros modelos son muy coherentes y muy consistentes. En general, el mensaje, la pregunta lo indica, el mensaje de cara al apuntamiento de la fotovoltaica es un poco catastrófico normalmente. Estamos viendo, bueno, hay de vez en cuando episodios donde los precios de la fotovoltaica caen muy cerca de cero. Recientemente, este último domingo, por ejemplo, durante las horas de solar, los precios cayeron prácticamente a cero. Sí, claro, si extrapolamos esto, la gente normalmente extrapola y dice, si ahora con la fotovoltaica que tenemos ya tenemos estos episodios, ¿qué pasará cuando tengamos el doble de capacidad instalada de fotovoltaica a la que tenemos ahora? Bueno, hay que pensar que estos acontecimientos de precios casi cero es algo que, bueno, seguramente va a continuar pasando en el futuro, porque los precios van a continuar fluctuando. Pero de media, evidentemente, va a aumentar la capacidad fotovoltaica, pero también, como estamos viendo y como estamos diciendo, va a aumentar mucho la demanda. Va a aumentar mucho la demanda de electricidad, la demanda para vehículos eléctricos, para la producción de hidrógeno verde. La demanda se va a flexibilizar también. Va a ser posible que desde el lado de la demanda haya una respuesta a los precios, de manera que la demanda pueda aprovechar esos precios esos momentos de precios más atractivos y más competitivos. De manera que no es solo que vaya a aumentar la capacidad fotovoltaica y eso vaya a hundir los precios, sino que también vamos a tener un aumento coherente de la demanda también. Evidentemente habrá momentos de desajuste, habrá momentos con mucho viento, mucha fotovoltaica y poca demanda, porque eso va a coincidir en una Semana Santa, en un domingo, en un festivo. Eso va a continuar sucediendo, obviamente, pero de promedio lo que estamos viendo en nuestros modelos y lo que obviamente es coherente que ocurra es que los precios de la fotovoltaica no se hundan. Seguramente el apuntamiento estará ligeramente por debajo de 1, porque la fotovoltaica y las renovables en general es un factor que pone presión a la baja en los precios, con lo que sí, seguramente siempre estará un poco por debajo del precio medio del mercado, pero nuestras previsiones no indican que los precios vayan a caer un 60% o un 50%, como algunos mensajes un poco catastrofistas están anunciando. Estamos viendo porcentajes mucho más cerca de 1. Gracias, Oriol.
Bueno, si acaso después podemos profundizar más, tenemos muchas preguntas, vamos a ir evacuando algunas de ellas. Bueno, digo evacuando como si fuera el partido, ¿no? Que está de moda. Bueno, Alejandro, ¿tienes alguna pregunta, creo, no? Sí, tengo una pregunta aquí que he señalado. Dice, ¿en qué mercados tienen más experiencia para previsiones a largo plazo? Bueno, como comentaba en mi presentación, hemos proporcionado reportes de precios a largo plazo para la mayoría de mercados europeos y donde tenemos más experiencia es, por supuesto, en España y el mercado MIBEL, pues es donde más se encuentran firmando la mayoría de los PPAs en Europa. Es el país con más PPAs en los últimos años y que seguirá siendo muy favorable para los PPAs. Pero también hemos entregado numerosos reportes para Polonia, Italia, Rumanía, también luego, en menor medida, Francia, Alemania, Reino Unido y el mercado Nord Pool de los países nórdicos. Gracias, Alejandro. Voy a contestar una pregunta que sintetizo. Si el futuro está en el hidrógeno o si el futuro está en la batería. Entonces, en ocasiones anteriores hemos hablado de este tema. Evidentemente, el futuro, como hemos visto en esta parte final, está en el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es un vector no solo de acumulación de energía, sino es el vector fundamental que vamos a utilizar en el transporte, que como vimos, forma parte de prácticamente un tercio de la energía primaria que se está consumiendo en España. Y en el caso de la batería, que muchas empresas renovables nos están preguntando sobre este tema, vamos a aprovechar para decir que nosotros vemos la batería como un complemento táctico, que lo hemos dicho varias veces, para proveer electricidad por la noche a consumidores locales de la instalación renovable, pero no vemos al operador de sistema utilizando la energía a nivel estratégico. No quiere decir que en algún momento pueda utilizarse esa batería. Entonces, la batería evidentemente a nivel táctico produce ocasiones, si vemos que el precio está bajando, a partir de un nivel, bueno, almacenamos la energía y la pasamos a los consumidores que tengamos contratados localmente o la vertemos de nuevo, la podemos verter otra vez, convertir al mercado. Con lo cual, sin duda, pudiéramos decir que el futuro está en el hidrógeno. Ya en el webinar que viene profundizaremos más en este tema. Uriol, que veo que tienes muchísimas preguntas, no sé cuánto... Sí, tengo muchas porque he sido el primero en acabar y he empezado a marcar muchas, pero bueno, vosotros mismos, ¿eh? A ver, una sobre futuros. ¿Por qué los precios de futuros en España son inferiores a los de otros mercados, sobre todo a partir de 2023, 2024 y siguientes? Bueno, eso es un efecto que ya he comentado cuando enseñaba las curvas de futuro. Para el resto de mercados, los precios para 2022 han subido mucho, pero para el resto de horizontes son algo más bajos, pero también van subiendo y bajando bastante. En el caso de España, a partir de eso, de 2024, 2025, los precios son bastante más bajos que el resto de mercados. O sea, la tendencia a la baja en el medio-largo plazo es mucho más marcada que el resto de mercados. Bueno, los precios de mercado, los precios de los futuros, básicamente están mostrando la percepción de precios que están teniendo los agentes del mercado en ese momento. Es decir, cuánto están dispuestos a pagar ahora mismo por la energía que van a consumir o que van a producir, que van a vender en esos años, ¿no? Y eso responde básicamente al esperado incremento de capacidad renovable que va a tener España. Es decir, hay muchos proyectos en cola, digamos, esperando para obtener el permiso de conexión, muchos proyectos buscando financiación, los objetivos del PNIEC parecen cada vez más asumibles a 2030. Todo eso crea una sensación básicamente que los precios van a tender a la baja, al menos partiendo de la situación actual que tenemos, que como hemos dicho son de precios muy altos por lo que sería el equilibrio de mercado. Con lo que básicamente está reflejando esta percepción que tienen los agentes de que ahora mismo los precios están muy altos y que en el medio o largo plazo deberían bajar
a medida que aumenta la capacidad renovable. De todas maneras, bueno, recordar que tomar la curva de precios de futuros como previsión de precios no es muy recomendable. Como hemos dicho, a largo plazo básicamente hay nula liquidez, con lo que no puedes comprar o vender energía a ese precio en el mercado de futuros, porque no hay nadie que oferte a ese precio. Son precios sintéticos, pero que reflejan esa sensación, como hemos dicho, esa percepción de que los precios van a bajar. Y bueno, España es el país, debido a sus objetivos, debido al número de proyectos que se están desarrollando, en comparación con el resto de mercados europeos, donde se espera que ese impacto sea mayor. Gracias, Uriol. En este sentido, quería recalcar lo último que has planteado, que los mercados de futuros son muy volátiles y que tienen muy poca liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pueden utilizar como referencia y desgraciadamente vemos que muchos grandes consumidores electrointensivos o empresas que generan los están tomando como referencia para hacer un PPA. Y esto evidentemente es un error estratégico grande. Nosotros os exhortamos, tanto a los que generan como a los que consumen, que usen nuestras previsiones a largo plazo para tener una estrategia tanto de venta como de compra. Esto es fundamental. Si se miran los mercados de futuro como referencia, bueno, podemos tener así, sorpresas desagradables en un sentido o en otro. Alejandro, ¿tienes alguna pregunta? Creo, ¿no? Sí, he marcado otra pregunta. Dice, ¿con qué frecuencia actualizáis las previsiones de precios de largo plazo? Bueno, algunos de nuestros clientes tienen contratada una suscripción anual donde les enviamos 2 o 4 reportes al año, por lo que actualizamos nuestras previsiones al inicio de cada trimestre para la mayoría de los mercados europeos. Pero también proporcionamos estos reportes con entrega única, por lo que también actualizamos las previsiones a pedido según las necesidades de nuestros clientes. Gracias, Alejandro. Uriol, ¿alguna tuya? Sí, tengo bastantes más. A ver, sí. Se ha indicado que los futuros del mercado eléctrico bajarán tras un pico en 2020 hacia una media aproximada de 40 euros megavatio. ¿Recomiendan los PPA y a qué precios de compra? Vale, bueno. Sí, bueno, como acabamos de decir, sí, la curva de futuros indica una caída de precios después. Como ha dicho Antonio, tomar eso de referencia para un PPA tiene sus riesgos porque son precios muy poco líquidos. Y si recomendamos PPA y a qué precio, bueno, recomendar PPA en general sí, como ha mostrado Alejandro, la mejor estrategia a la hora de mitigar, la mejor manera de mitigar el riesgo es diversificar y poner una cantidad de energía, mejor no toda, poner una cantidad de energía a largo plazo en un PPA, en un contrato bilateral, pues es siempre una buena recomendación. También es recomendable dejar cierta energía para otros periodos para poder conseguir mejores condiciones en el momento en que se den. ¿A qué precios? Bueno, el PPA es algo que no es estándar, no hay un PPA igual a otro, es digamos un contrato, un traje hecho a medida de cada caso, dependerá de las expectativas del vendedor y del comprador. Deberá ser un precio que asegure la financiación o la rentabilidad del proyecto o los ingresos necesarios para conseguir la financiación, y un precio que haga competitivo el consumo de energía por parte del comprador. Así que no hay un precio que sea indicativo, sino que básicamente va a depender de las expectativas, teniendo presente cuál es la previsión de precios de mercado, a partir de ahí cuál es el precio que asegura financiación al proyecto y cuál es el precio que asegura competitividad al comprador. Gracias, Uriol. Yo creo que resumiendo, pudiéramos decir que es muy difícil. Hay gente que dice, es que he visto un PPA a 30, es que he visto un PPA a 40, es que he visto un PPA a 37. Entonces, claro, es que cada caso, como decía Uriol, es diferente, sobre todo dependiendo de las garantías que ofrece en este caso el off-taker. Eso es fundamental, de que es muy difícil y hay que analizarlo puntualmente. Y nuestras previsiones, para seguir repitiendo el tema, son una referencia de cómo, o sea, qué PPA hay que hacer
y qué precio es el óptimo para nuestra estrategia. La estrategia hay que verla a largo plazo, como decía, como planteaba Alejandro en ese gráfico que tiene los circulitos. No se puede ahora empezar a hablar de PPA porque hemos dicho en alguna ocasión que un PPA es como una pieza de un puzzle, que igual es una pieza dentro de un puzzle de otras 10 o 15 piezas. Entonces tú tienes que ver el PPA dentro de tu estrategia con las 10 o 15 piezas completas sobre el tablero, donde está el spot, tiene que estar el medio plazo en distintos horizontes y tiene que haber también incluso autogeneración o cogeneración o utilizar la mayor cantidad de energía renovable que podamos producir en nuestras instalaciones como autoconsumo. O sea, hay que verlo como una pieza integral. Aquí tengo una pregunta que se repite en algunos casos, que voy a resumir, es ¿cuándo bajará el CO2? Bueno, el CO2, como decía Uriol, está como parece el lanzamiento de un cohete, ¿no? Porque va cogiendo impulso y sigue para arriba. Y esto, bueno, pudiéramos sintetizar que tiene una gran componente especulativa. Hay muchos fondos y fondos hedge funds que están comprando derechos de emisión. Y esto es un peligro porque, bueno, son entidades que están fuera del sector, que están, vamos a decir, acaparando estas emisiones, con lo cual el precio empieza a subir, porque si las sacas de la circulación, evidentemente es más complicado. Quiero llamar la atención para los que piensan que el CO2 va a subir, que el CO2 es un activo que no es un activo, o sea, que es un papel, es un bono, o sea, no hay un activo de referencia, con lo cual es posible que en un momento la Unión Europea se plantee dos cosas, o prohibir que estos fondos dejen de comprar, que se prohíba porque son entidades que están fuera del sector y que lo utilizan con de una forma, vamos a decir, especulativa, de cierta forma, para después venderlo cuando estén más altos los precios. Y la otra cosa que puede hacer la Unión Europea es emitir gran cantidad de estos bonos, que puede poner una máquina, entre comillas, ¿no? a generar y hacer que el precio baje, incluso que baje mucho. Esto evidentemente es un tema que está en manos de la Unión Europea, ver que este precio del CO2 aparentemente beneficia a las renovables, yo creo que a largo plazo lo perjudica porque está creando una falsa expectativa de retorno que no es cierta y perjudica sobre todo, como decíamos en la presentación, a los grandes consumidores y a los electrointensivos, los perjudica mucho. Y a los grandes consumidores y electrointensivos, que muchas veces ahora están esperando para comprar el 22 o el 23, que está muy caro, la solución hubiera estado teniendo una estrategia desde hace años y habiendo hecho PPA hace 2 o 3 años, habiendo comprado futuro, habiendo comprado poco a poco con esa estrategia que decimos de compra, ¿no? Ahora, evidentemente, hay que esperar que el CO2 baje, que es una cosa que puede ser rápida o no, o sea que puede ser un tema coyuntural o estructural, hay que tener cuidado en ese sentido. Y bueno, el mismo mensaje, previsiones de largo plazo y estrategia de compra a largo plazo o estrategia de venta a largo plazo. Uriol, siguiendo el ciclo, ahora quién le tocaba, no sé si eras tú, Uriol, o Alejandro. Bueno, creo que he respondido 2 de seguidas antes, pero bueno, tenía algunas demarcadas, pero que ya las hemos respondido sobre el CO2, ¿no? Si hay componente especulativa, como hemos dicho ya sí, y cuál es el límite del precio del CO2, bueno, técnicamente no hay ningún límite, pero no es coherente que continúe subiendo a estos ritmos durante mucho tiempo, ¿no? Un poco viendo el círculo vicioso o el pez que se muerde la cola en lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Desde que el precio empieza a subir y alguien lo encuentra como un activo atractivo para invertir, eso hace que suba más el precio. Después la Unión Europea acuerda límites más estrictos para la reducción de emisiones, eso hace subir más el precio.
después los que tienen que comprar esos derechos de emisión ven cómo el precio sube, con lo que se ponen nerviosos y compran más para poder cubrirse antes de que vuelva a subir. Eso hace que el precio vuelva a subir y así un poco en esta escalada, que obviamente en algún momento tiene que parar y lo lógico parece, si hay una componente especulativa relativamente importante, como hemos dicho, pues que empezará un poco a deshincharse un poco esta burbuja. Puede que volvamos a los niveles que tenemos ahora, pero que se quede en niveles más altos, pero ese precio va a parar en algún momento y es muy probable que retroceda una cantidad importante. Gracias, Oriol. Alejandro, ¿tienes alguna pregunta marcada? Sí, tengo otra pregunta. ¿Cómo se obtienen las probabilidades incluidas en los servicios de medio y largo plazo que ofrecéis? Bueno, estas probabilidades las obtenemos a partir de simulaciones del precio. Estas simulaciones son coherentes entre sí. Primero analizamos diferentes condiciones climatológicas, por ejemplo, escenarios más cálidos o más fríos, o incluso en el caso de la producción hidráulica, escenarios de más lluvia o de más sequía. Primero analizamos el impacto que esto tiene en la demanda de electricidad y en la producción de fuentes renovables, y a partir de toda esta coherencia analizamos el impacto total que tienen estos cambios en el precio de la electricidad. Las simulaciones también analizamos los objetivos incluidos en los planes nacionales, fundamentalmente para las capacidades de energías renovables y para el cierre de las nucleares, que está planificado en los próximos años para la mayoría de mercados europeos. Y le asignamos probabilidades de ocurrencia a estos objetivos. Sí se pueden lograr antes, como es el caso de la fotovoltaica, que al parecer se está logrando con mayor velocidad de la anticipada, o incluso si le asignamos probabilidades de si se pueden retrasar estos objetivos. Y por último, analizamos también en estas simulaciones, en estos momentos estamos analizando los varios diferentes escenarios de recuperación de la actual crisis y cómo en los próximos años estamos viendo ya valores similares a los que dábamos para la demanda de electricidad antes de la crisis. Uriol, no sé si hay algún otro elemento que tengamos en cuenta en las simulaciones que me he saltado. Básicamente, no sé, bueno, básicamente es cada una de las variables, intentar ver diferentes escenarios o posibles rangos que se pueda mover esa variable a lo largo de todo el horizonte, y entonces asignarles una probabilidad, ¿no? O sea, el aumento de interconexión con Francia, por ejemplo, hay planes, pues damos seguramente un porcentaje, una probabilidad importante que esos proyectos se cumplan a tiempo, pero también hay cierta probabilidad de que se cumplan con retraso, o incluso una menor probabilidad de que ese proyecto no acabe ocurriendo, ¿no? Todo eso lo mezclamos con el resto de variables y obtenemos pues de 2.000, 3.000 simulaciones de precios, y a partir de ahí calculamos esas bandas en las que se puede mover el precio, puede fluctuar el precio. Vale, gracias, Uriol. No sé si tienes alguna otra pregunta. Sí, tengo más. A ver, ¿qué impacto pronosticáis que tendrá el cierre de 7 gigavatios de energía nuclear en 2030? Especialmente me interesa el impacto que puede tener sobre la generación de energía que aportará el gas natural y el efecto que eso tendrá sobre el CO2 por el precio futuro de los derechos de emisión de CO2 en la UE, en la Unión Europea. Vale, sí, eso es el cierre de las nucleares es un tema que normalmente genera preguntas entre nuestros clientes una vez reciben nuestros informes de previsiones. Y es que, claro, una central nuclear, en cuanto se cierra de golpe, digamos, si es 1 gigavatio y menos que tienes del día a la mañana, ¿no? Obviamente, en nuestras previsiones no podemos decidir en qué día va a cerrar una central. Sabemos en qué año está planificado, pero también hay cierta probabilidad de que ese cierre se retrase, por lo que obviamente nuestras previsiones se muestran una tendencia suave a lo largo de los años, ¿no? Obviamente sabemos que en realidad en el momento que se cierre una nuclear, pues eso va a generar un pequeño salto en los precios del mercado, pero obviamente no podemos predecir en qué momento eso va a ocurrir, con lo que muestran nuestras previsiones es la tendencia. Obviamente, cuando se quite generación nuclear,
esa generación va a tener que suplirse en ese momento. 2030 estará incrementándose la producción renovable, pero aún quedará espacio para el respaldo de los ciclos combinados de gas, con lo que obviamente lo que no se produzca con nucleares tendrá que pasarse a producirse, al menos de momento, con los ciclos combinados de gas. Eso hace prever un aumento de los precios del mercado, porque obviamente si aumentas la producción de gas, marcará durante más horas el precio marginal, lo que hará subir el promedio del precio del mercado. Y por otro lado, también comentaba el impacto sobre los precios del CO2. Obviamente, más producción de gas implica más necesidad de derechos de emisión, con lo que también se espera un aumento del precio de los derechos de emisión de CO2. ¿Cuánto esto se puede notar? Teniendo en cuenta, como hemos visto, que hay una gran componente más allá de la oferta y la demanda de títulos, hay una gran componente, digamos, de trading, de especulación, si queremos decirlo, en el mercado, cuánto se puede notar ese aumento en la demanda que generará el cierre de las nucleares. Es difícil de decir si eso realmente se va a notar mucho como una subida importante en el precio de los derechos de emisión. Gracias, Aurel. Tenemos una pregunta aquí que he marcado. ¿Esperan un efecto rebote de precios para el 2022 en la que puedan bajar de forma drástica? Bueno, en este caso, las previsiones que nosotros hacemos a largo plazo siempre están centradas en el spot, ¿vale? Con lo cual, el 2022 sabremos exactamente el precio que tenga cuando termine el año. Eso es lo primero. O sea, que ahora de momento lo que estamos viendo son precios de futuro que, como dijimos, no tienen ni liquidez y tienen mucha volatilidad. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. O sea, hay grandes consumidores, por ejemplo, que compran a un precio alto en el mercado de futuro, cuando en realidad una parte de esa producción pudieran, vamos a decir, comprarle spot, y evidentemente que los precios iban a ser más bajos. Eso no tenemos duda. O sea, que eso hay que diferenciar eso, lo que son los precios de los futuros de este tipo volátiles y poco líquidos con respecto a lo que será el spot cuando cierre el año. Como habíamos dicho, esperamos que este tema del CO2, a partir de este tema especulatorio que se puede regular fácilmente, aunque no esperamos que sea en los próximos días, porque la Unión Europea es bastante lenta en tomar decisiones, esperemos que el CO2 termine esta escalada al alza, que es, vamos a decir, que no se puede, los grandes consumidores de electricidad no pueden soportar, y esperamos que ese precio se baje en algún momento, esperamos eso. Y también hay una cosa que hay que tener en cuenta, el tema del precio del gas. El gas en Europa está influenciado por el alto precio que está teniendo el gas en Asia, el gran consumo que está teniendo China en este año. Y eso también sabemos que con el verano el consumo de gas disminuye abruptamente, con lo cual esperamos también que en cualquier momento el precio del gas pueda bajar. Con lo cual, la idea sería que estamos ahora por encima de una banda alta, y que en un momento, como decimos, estamos por encima del equilibrio, muy por encima del equilibrio, y este precio no es sostenible porque si nos pasamos por encima, el precio tiende a la media, y si nos pasamos por abajo va a subir, como decíamos cuando estábamos en abril del 2020, que estábamos en un precio, creo que era de 30 o de 20, muy bajo, y dijimos que, bueno, que no había que preocuparse, que el precio iba a subir, y bueno, evidentemente ahora ha subido demasiado, ¿no? En un año, prácticamente, bueno, hemos pasado de 20 o 30 a 60, ¿no? Entonces, el precio en algún momento tiene que coger el equilibrio, porque este equilibrio no solo está basado en lo que los consumidores están dispuestos a pagar y lo que es rentable producir. Con lo cual, no tenemos duda de que el precio que estamos viendo para el verano o que estamos viendo para Q3 tan alto tiene que remitir. Alejandro, ¿tienes alguna pregunta marcada? Sí, he recibido una pregunta de seguimiento a una de las preguntas anteriores que he contestado. Dice, ¿hacéis previsiones en América del Sur o Estados Unidos? Bueno, en estos años que llevamos haciendo previsiones hemos realizado varios proyectos en otros continentes, fundamentalmente en Asia y América Latina. Tenemos experiencia en el mercado de México, Colombia, Brasil
pero fundamentalmente para largo plazo, ya más recientemente sí hemos desarrollado reportes para Chile y algunos de los mercados de Estados Unidos, por lo que sí tenemos ya los modelos para estos dos y tenemos experiencia en otros mercados, por lo que también estamos abiertos a realizar reportes de largo plazo. Gracias, Alejandro. Uriol, que tiene varias, que te cogiste casi todas las preguntas para ti. Sí, sí. Pero podéis, sí, si os sentís valientes con la pregunta, adelante. La marqué para que no quedara solitaria. Dice, si para producir hidrógeno verde, si para producir hidrógeno verde se necesita electricidad, ¿no creen que sería más eficiente el transporte directamente eléctrico? En cuanto a eficiencia de transformar la energía, sí, obviamente transformar electricidad en hidrógeno supone una pérdida, pero aquí lo que va a condicionar qué energía o qué combustible utiliza el transporte viene determinado un poco por el gráfico que ha mostrado Antonio antes sobre la distancia necesaria, la distancia que hay que recorrer y lo pesado que sea el transporte. Más que nada porque consumir electricidad quiere decir, a no ser que sea el caso de los trenes, quiere decir tener que llevar el combustible contigo, tener que cargar también las baterías o el hidrógeno. En el caso de los trenes, si es la misma vía la que está electrificada, como es en la mayor parte de los casos, en este caso no tienes ese problema y puedes utilizar electricidad para viajar con tanto peso o tanta distancia como quieras. Pero si tienes que cargar tú con el combustible, de cargar a baterías a cargar hidrógeno como combustible, pues a la que aumentas mucho el peso de la carga o aumentas mucho la distancia a recorrer, empieza ya a ser más eficiente cargar con el hidrógeno que no que cargar con las baterías. Cargar con el hidrógeno supone contener más energía en menor peso y después tienes la pila de combustible que lo que hace es transformar in situ en el mismo vehículo ese hidrógeno en electricidad que después puedes utilizar en el motor eléctrico. Gracias, Uriol. En este sentido, bueno, quiero señalar que evidentemente para el transporte de larga distancia, el transporte pesado, lo más eficiente es el hidrógeno, ¿vale? Y por eso tenemos que incentivar que se consuma, o sea, que se produzca y que se consuma, ¿no? Ambas cosas. Eso será básico. Quiero hacer una anécdota del tema de las baterías, porque también las baterías tienen un desgaste, como sabéis, o sea, no es que sean infinitas, y con lo cual hay que tener cuidado en las inversiones en baterías. Antes de COVID estuve en las Islas Galápagos, y en las Islas Galápagos, como sabéis, que es patrimonio de la humanidad, de la naturaleza y de todo, así, tanto el archipiélago como los mares que están alrededor, están muy preocupados por el medio ambiente limpio. Y por eso hace unos años empezaron a comprar vehículos eléctricos para las islas, en este caso de baterías, para disminuir la polución. Y después se dieron cuenta que, claro, cuando estas baterías llegaban a su fin, se iba creando una montaña de baterías, con lo cual se generaba un residuo. O sea que la batería hay que tener cuidado porque es renovable, pero tiene un tratamiento, vamos a decir, poco limpio en las minas de donde se extraen estos materiales. Y también hay que tener cuidado cuando llegan a su fin, qué hacemos con las baterías, porque si como en las Islas Galápagos se va creando una montaña de baterías usadas, es un problema. Y a partir de aquí, en las Islas Galápagos se dejó otra vez de utilizar el coche eléctrico, ¿no? Os digo esto como una referencia de un caso puntual de que la batería puede ser interesante en un contexto táctico para vehículos ligeros, para combinarla con hidrógeno, con un vehículo mixto, pero que no es la solución del problema. Ale, ¿tienes alguna pregunta? No, ahora mismo no tengo ninguna seleccionada. Bueno, es que ya las preguntas un poco se van repitiendo con lo que hemos dicho. No sé si tienes algo nuevo, Uriol. Sí, es que la mayoría son preguntas que, de hecho, hemos contestado de camino a contestar otras preguntas. No sé si hay alguna más. Hay una pregunta sobre servicios de ajustes, que cómo eso será una fuente adicional de ingresos para los nuevos proyectos y si hacemos previsiones de esos mercados. Sí, es una de las previsiones que hacemos también de servicios de ajuste o otros mercados más allá del mercado diario, el intradiario, balance, etc. Y
bueno, hay algunas preguntas sobre, sobre mercados de futuros. ¿Y qué está afectando para que el mercado forward español esté fluctuando tan a la baja en las últimas semanas? Si se refiere a los movimientos que ha habido a partir de 2025 en las últimas semanas a la baja, que es algo que he comentado ya durante la presentación, es a partir de 2024 ya, digamos que no hay liquidez, ¿no? Por lo que el registro de cualquier PPA, de cualquier contrato bilateral para la Cámara de Compensación, cualquier registro puede hacer fluctuar muchísimo los precios, ya sea a la baja o a la alta, porque básicamente solo hay eso, con lo que a la que pones un valor fluctúa seguro respecto al que había antes. Todas las fluctuaciones repentinas que podemos ver en la cola de esa curva de futuros es básicamente eso, alguna compraventa que no se da porque no hay liquidez o el registro de algún contrato bilateral. Gracias, Uriol. Aquí tenemos otra pregunta que acaba de entrar. ¿Cuál es el mejor momento para comprar el CAL 22? Bueno, el CAL 22, el mejor momento para comprarlo fue en abril del 2020. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ver el CAL 22, pero lo tenemos que ver con 10 años de anticipación. Entonces, por eso decía que lo más importante es lo que es la estrategia de compra a largo plazo. Tenemos que ver una estrategia con un horizonte de 30 años y ver cómo vamos a ir comprando los diferentes años. O sea, igual ahora es el momento de comprar el CAL 32. ¿Por qué? Porque ahora está barato. Eso es lo que tenemos que ver. Pero tenemos que saber cuánto va a valer el 32 de aquí, o sea, de aquí a 12 años, en cuánto debe estar. Entonces ahora tenemos algunos futuros interesantes para comprar. Evidentemente son futuros que no tienen liquidez. Son futuros que, como decimos, pueden tener un valor bajo y cuando vayamos a comprar igual tienen un valor alto por esta falta de liquidez que decimos. Y volvemos a recalcar lo que hemos dicho varias veces, tener una estrategia es fundamental. Hay que tener la estrategia de largo plazo en todos los horizontes, cómo comprar a corto, cómo comprar a medio, cómo comprar a largo. Yo creo que con esto podemos cerrar. No sé si tienes algunas palabras finales, Uriol, algún comentario. Bueno, si tuviera que destacar algo sería ese mensaje de optimismo, bueno, tranquilidad y optimismo, las dos cosas. Tranquilidad para el presente, optimismo para el futuro. La situación es inestable y preocupante en muchos sentidos, lo cual es normal, tampoco hay que quitarle importancia. Pero es importante eso, en los momentos en estos momentos de tensión como el actual, la preocupación es lógica, pero lo que hay que hacer es, como hemos dicho, antes de estos momentos, con tiempo, planificar y ver el futuro con claridad, ver cuál es la probabilidad de que ocurran escenarios como estos y cómo nos protegemos frente a estos episodios de precios que pueden ser desfavorables. Con lo que tranquilidad, optimismo y sobre todo planificación. Gracias, Uriol. No sé si tengas algo que comentar, Ale. No, bueno, solo para concluir lo que dijo Uriol, de que estamos a vuestra disposición. Tenemos los webinars que os mantienen actualizados, tenemos nuestros servicios que os pueden ayudar en la estrategia de comercialización de la energía. Y bueno, estamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda que tengáis sobre el sector y sobre la visión que tenemos del futuro. Gracias. Bueno, solo para terminar, decir que estos precios altos que estamos teniendo ahora, de cierta forma, ayudan a las renovables a corto plazo, porque en realidad si se mantuvieran pudiera ser un problema para el mercado. Esto es un impulso sobre todo de empresas que han salido a bolsa recientemente o que van a salir, para que los inversores vean que estamos en presencia de un activo que tiene mucho valor. Después vamos a ver cómo podemos cuantificar eso y compararlo con barriles de petróleo, qué diferencia hay encontrando petróleo o teniendo 5 hectáreas de fotovoltaica en una determinada región. Y eso también lo veremos en el webinar del 10 de junio, que estáis invitados. Y bueno, terminar diciendo que os esperamos en ese webinar, que damos las gracias a Uriol y a Alejandro por su presentación, por la respuesta a las preguntas, que estamos a vuestra disposición
para cualquier duda que tengáis, que nos podáis escribir. Si necesitáis cualquier tipo de previsión en cualquier horizonte temporal, estamos a vuestra disposición. También para ayudaros en lo que es la estrategia de compra de electricidad o de venta de electricidad. Y bueno, ya nos seguiremos viendo en otros eventos y sobre todo el 10 de junio a las 12 del día estáis invitados. Gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias. Adiós. Gracias, hasta luego.